Hola, hoy les quiero compartir una receta de arroz con camarones. En Colombia este arroz se prepara de muchas maneras, pero esta es una manera rápida que utilizamos en mi casa. Lo primero que vamos a hacer es a fuego medio bajo calentar el aceite con el ajo, con la paprika y con el achiote, que es un condimento que se utiliza mucho en Latinoamérica, sobre todo para darle color a los alimentos. Si ustedes no tienen achiote a la mano, pueden utilizar azafrán o inclusive cúrcuma. Vamos a esperar un momento que el aceite se ponga del color de lo que acabamos de agregar y después vamos a subir el fuego y vamos a empezar a sofreír el pimentón. Hay que sofreírlo muy bien hasta que suelte bien los jugos. Luego vamos a empezar a añadir los otros ingredientes, entonces la pasta de tomate, las habichuelas, la zanahoria, vamos a añadir la salsa inglesa, luego cuando los vegetales se han sofreído más o menos por unos 3 minutos vamos a añadir los camarones. La razón por la que yo añado los camarones al final es porque a mí no me gustan los camarones que se han pasado de cocción. Cuando los camarones se pasan de cocción se ponen de una textura que es parecida como al plástico. Luego vamos a añadir la crema de coco. Y vamos a añadir el arroz. Este arroz yo lo cociné previamente en un caldo de pescado, entonces lo que hice fue reemplazar el agua del arroz por caldo de pescado. Si ustedes no tienen a la mano caldo de pescado, pueden utilizar cubos de pollo en el agua del arroz también, o pueden utilizar caldo de pollo. Y yo lo hago siempre sin sal, o trato de hacerlo bajo en sal el caldo, porque a mí me gusta ajustar la sal ya cuando el plato esté listo. Y lo último que vamos a hacer es añadir el cilantro. Yo tenía cilantro en pasta, pero si ustedes tienen fresco es mucho mejor. A mí me gusta ponerle jugo de limón a los mariscos porque intensifica los sabores. Y así es como queda nuestro arroz con camarones. Si quieren ver más recetas como estas, los invito a que se suscriban al canal y a que le den un like al video.